Hola a todos, soy Noelia y en este vídeo vamos a tratar sobre los requisitos legales que se deben de tener en cuenta si estás pensando en emprender en el mundo de los complementos alimenticios. En primer lugar, debemos de saber si se va a operar como una sociedad limitada o como una persona física. Posteriormente, debemos de saber la actividad en relación con los complementos alimenticios que va a realizar la empresa. Las actividades pueden ser fabricación, envasado, almacenamiento, distribución, importación o transporte de complementos alimenticios. Dependiendo de la actividad o actividades que vayamos a realizar, la empresa debe de cumplir con unos requisitos u otros. Por ejemplo, en el caso de fabricación, almacenamiento o envasado, las instalaciones deben de cumplir con el Reglamento 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. Una vez que tenemos claro las actividades que vamos a realizar, debemos de registrarnos obligatoriamente en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Comunidad Autónoma correspondiente. Paralelamente a este registro, debemos de elaborar un sistema de autocontrol o sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos. Dependiendo de la actividad de la empresa, el sistema de autocontrol va a ser de una forma o de otra. Pero sobre este tema tenemos un vídeo en el canal que ustedes pueden ver y se informan de todo. Y ahora viene uno de los puntos más importantes en lo que a complementos alimenticios compete, que es la fase del desarrollo de los complementos alimenticios. Muy importante por los siguientes motivos. En primer lugar, todos los ingredientes que se utilicen en complementos alimenticios deben de estar permitidos en algún país miembro de la Unión Europea o bien que tengan un historial de consumo seguro con fecha de antes de mayo de 1997, porque de lo contrario se consideran un novel food, y un ingrediente que se considera novel food es un ingrediente que no está permitido. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que existen determinados ingredientes que tienen límites, así como también ocurre para las vitaminas y los minerales. Y por último, los aditivos que se utilicen en la fabricación de complementos alimenticios deben de estar permitidos, así como cumplir con el Reglamento de Aplicación 1333/2008. Una vez que tenemos la composición del complemento alimenticio, ya procedemos con la elaboración del etiquetado de los complementos alimenticios. En este tipo de productos, la información obligatoria que debe de aparecer en el etiquetado es la siguiente: peso neto, denominación del producto, dosis diaria recomendada, modo de empleo, lista de ingredientes, cantidad de ingredientes activos por dosis diaria recomendada, condiciones específicas de conservación, número de lote, fecha de consumo preferente, advertencias obligatorias y origen del producto. Y una vez que el etiquetado del complemento alimenticio es correcto, ya se procede con la notificación del complemento alimenticio en aquellos países de la Unión Europea donde el cliente nos lo solicite. Por ejemplo, si la etiqueta está en francés, el complemento alimenticio se puede vender en Francia. Dependiendo del idioma en el que esté el producto, se podrá notificar en unos países u otros. Es muy importante tener en cuenta que la etiqueta debe de estar en el idioma oficial donde el complemento alimenticio se quiera notificar. Y por último, y no menos importante, destacar que si tienen en mente comercializar complementos alimenticios a través de la página web, en la página web no se puede poner cualquier información en relación con el complemento alimenticio, sino que la información que aparezca en la página web debe de ser una información veraz y que cumpla con los reglamentos de aplicación. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otros vídeos de nuestro canal.